informamos también en nuestro portal digital, llegó deportado de Estados Unidos el exministro de Gobierno Arturo Murillo. ¿Cómo es el poder efímero? Yo recuerdo, al ver estas imágenes, cómo en 2019, incluso antes de ser posesionado como ministro, Arturo Murillo amenazaba a los masistas con una cacería. Escapen, escóndanse, decía, porque los vamos a cazar. Y cuando en 2021, en abril, fue detenido en Estados Unidos, titulamos Cazador Cazado. Y hoy resultó doblemente cazado porque llegó deportado de Estados Unidos. Allí cometió 2 delitos en particular: soborno y lavado de dinero, porque se llevó el dinero del sobreprecio de la compra de gases lacrimógenos hacia ese país. Y allí le han pillado, pues, porque ingresaba dinero sin autorización, sin ningún argumento, sin ninguna justificación. Intentó a través de 2, 3 bancos ingresar ese dinero del sobreprecio de gases lacrimógenos a Estados Unidos y fue pillado. Por eso allí fue sentenciado y cumplió su condena el 20 de junio y a partir de esa fecha estaba esperando en la Dirección de Migraciones de Estados Unidos su deportación o en su caso su extradición. Estados Unidos, como ha pasado con su jefe de gabinete Sergio Méndez, lo ha deportado y llegó esta madrugada al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. Vamos a hablar del tema durante la jornada, pero aquí tenemos a un invitado especial, nuestro colega de trabajo Diego Montaño, con quien queremos comentar esta información. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Hola, Rubén, buen día a toda la audiencia de La Razón Radio. Bueno, sí, sin lugar a dudas con este tema y la reflexión que hacías, ¿no? Lo efímero del poder, generalmente los poderosos creen que les dura para siempre el cargo. Sí. Me acuerdo las amenazas, esas conferencias de prensa con las esposas en la mano, ¿no? Una fotografía muy utilizada. La gorra casualmente con el texto fugitivo. Y bueno, finalmente Arturo Murillo hoy en celdas del Aeropuerto Internacional de Viru Viru a la espera del traslado a La Paz. No se tiene el dato exacto no sé si ya tienes la... Sí, a las 11 decían, pero... cerca del mediodía, dicen, sí, ¿no? Cerca del mediodía llegaría a La Paz, sería trasladado directamente hasta celdas policiales acá en La Paz, porque recordemos que él tiene 8 procesos abiertos, 2 con sentencia. Justamente uno que tiene 8 años de prisión por la compra irregular de gases lacrimógenos con un sobreprecio de $2.3 millones. La pregunta es, ¿y esa plata la recuperaremos? Mira que estamos necesitando dólares. Un proceso civil ha instaurado el gobierno boliviano ante Estados Unidos y Estados Unidos ha dicho que tiene que devolver ese fondo. Vamos a intentar hablar con las autoridades del gobierno para que nos expliquen si finalmente Arturo Murillo devolvió ese monto de dinero. Iban a ser $6 millones. $6 millones. Hay una sentencia también en ese sentido, o sea que Arturo Murillo está frito. Sí, bueno, claramente las sospechas que había de, no, es que por ahí hay alguna negociación con Estados Unidos, no funcionó, ¿sí? No hubo nada. Llegó sin privilegios, como un delincuente común. ¿Quién esperaría del hombre más poderoso del gobierno de Yanine Áñez? Es más, era el hombre del poder. Totalmente. De Yanine Áñez. Yo recuerdo un Corpus Christi de 2020, cuando a la presidenta de entonces la abordaron los periodistas en la Plaza Murillo sobre las elecciones, la convocatoria de elecciones, porque estaba en incertidumbre, era junio, y detrás de ella, Arturo Murillo susurraba, no digas eso, no hables de eso. Y los micrófonos estaban abiertos, claro, y se lo escuchó y ahí entendimos que sí, detrás de la señora Yanine Áñez estaba un hombre poderoso como fue Arturo Murillo. Quisiera mostrar esta fotografía de una portada que publicamos en el 2021, a ver si Joaquín tienes, está en la producción mayo, ¿no? Sí, en mayo fue, ¿no? El 27 de mayo fue justamente detenido en Florida, en Estados Unidos, el donde se había ido, ¿no? Sí, justo. Es nuestra portada. ¿Tienes la fotografía, Joaquín? A ver, vamos a esperar mientras trabaja nuestro compañero. Y cómo es, ¿no? La situación, era todo un hombre poderoso, amenazaba a diestra y siniestra, especialmente a los masistas. Ahí está, cazador cazado. Bueno, con la foto icónica, ¿no? Con la foto icónica. Y se repite la historia hoy con un cambio de escenario. El cazador cazado en Bolivia. Ya nomás en cuanto llegó
Arturo Murillo fue registrado en migraciones, le pidieron su identidad, fue anotado y registrado para obviamente cuestiones de papeleos protocolares, si es que vale el término, y ya está en territorio boliviano, ingresó a territorio boliviano. En este momento se encuentra con los médicos en un área de seguridad en el aeropuerto de Viru. Más tarde va a ser trasladado a la ciudad de La Paz, primero al Alto, después, ayer dijo el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, que va a ser trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. De ahí al Ministerio Público y ante el juez. El Ministerio Público obviamente ya tiene la imputación porque ya había sido imputado, ya había sido sentenciado en 2 casos y seguramente dispondrán su encarcelamiento inmediato. Sí, en el penal de Chonchocoro, en algún momento se había hablado del penal de San Pedro, pero... Eso dijo ayer el ministro Roberto Ríos. Pero el procurador, minutos más tarde, no sé si es que no se ponen de acuerdo o realmente... no, la verdad que no entiendo. ¿Qué dirá también, pues, la orden de ¿Qué dirá el detención? juez? Sí, ¿no? ¿Qué dirá el juez? ¿No? Finalmente, si será Chonchocoro o San Pedro, lo que sí está claro es que va a cumplir su condena o tendría que cumplirla en La Paz, en algún penal de La Paz. Ahora me pregunto, ¿cómo actuará esta justicia que la semana pasada ha mostrado nueva cara, nuevo rostro, con la liberación de culpas de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho y de Marco Antonio Pumari, que fueron protagonistas de la crisis postelectoral de 2019? Veremos de qué manera, teniendo en cuenta que, a diferencia de Yanine Áñez, por los otros casos, salvo el caso Golpe 2, y Pumari y Camacho, Murillo tiene sentencia. Tiene sentencia. Porque ellos no tenían detenciones preventivas. Sí. Bueno, Yanine sí por el caso Golpe 2, del que quiere pedir una especie de, diríamos, Anulación. revisión y anulación del caso. Sí. Veremos qué dice la justicia. Pero por ahí, en el caso de Murillo es un poco más complicado porque estamos hablando de un hecho de corrupción que tanto en Estados Unidos, la justicia gringa, muy difícilmente sospechada de ser masista o que va a perseguir a Murillo, Sí. y lo ha sentenciado por lo mismo. Entonces ahí hay una prueba más. Fíjense cómo llegó Arturo Murillo, tiene la barba crecida, ¿no? Con un chaleco antibalas y una inscripción de aprendido. Sonrió a las cámaras en cuanto los periodistas tomaban imágenes ayer o esta madrugada. Sonrió a las cámaras con sorna, obviamente, con cierta ironía. Y su perfil es distinto a cuando se mostraba como ministro poderoso, amenazando a todo el mundo. Y yo digo siempre que el poder es efímero. Ni aquí en nuestra condición de periodistas o jefes de redacción podemos ostentar fuerza o abuso ante los colegas, mucho más cuando un funcionario está pagado con los impuestos de nuestra gente, de los bolivianos. Así fue Arturo Murillo. Yo recuerdo muy bien, fue la primera persona, bueno, Jorge Quiroga fue la primera persona, después Arturo Murillo, los que recibieron a Yanine Áñez aquel 11 de noviembre de 2019 en la Asamblea Legislativa, después de que esta señora bajó del vehículo de seguridad para ya más o menos que al día siguiente iba a ser la presidenta por sucesión impecable, como diría Carlos Mesa. Es realmente ver las imágenes del chaleco aprendido y recurrir al archivo y acordarnos cuando él, al igual que los otros exministros de gobierno, una mala práctica de los ministros de gobierno de Bolivia, presentaban en conferencias de prensa a personas con ese chaleco, ¿no? Así. Y 5 años después, que él esté llegando con un chaleco así, realmente es muy fuerte y demuestra y es... creo que paradójico, pero además debe ser una enseñanza para las autoridades. El poder es efímero. A este gobierno se le acaba el poder, si es que ya no se le está acabando, el 8 de noviembre. Claro que sí. ¿No? Y con esa fuerza, de repente con ese abuso que alguna vez hayan podido tener algunas autoridades, después la sociedad juzgará. A partir del 8 de noviembre, cuando, como dice un amigo, dejen de tener ojos celestes, ¿no? Así es. Y la verdad es que esta debe ser una demostración de que el poder es efímero y
y más vale hacer bien las cosas cuando uno tiene 50 centavos de poder. Así es. A ver, ¿qué pasó en este caso por el que fue sentenciado Arturo Murillo en Estados Unidos? Intentó ingresar dinero del sobreprecio de la compra de gases lacrimógenos. Ustedes recordarán este caso denunciado por Junior Arias en mayo de 2020. Intentó a través de 1 y 2 bancos ingresar ese dinero desde Bolivia. Lo detectaron hasta que en efectivo ingresó y ahí lo pillaron. Fue detenido junto a Sergio Méndez, quien en su momento fue su jefe de gabinete. Y a partir de mayo de 2021 estuvo detenido y en un proceso, si bien largo, pero efectivo, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y consiguientemente cumplió parte de esa condena y salió el 20 de junio libre, pero no a la calle, sino a la Dirección de Migraciones en el intento del gobierno de Estados Unidos, del Ministerio de Justicia, de deportarlo. Y para contar el caso de la compra de gases lacrimógenos, cuando Yanine Áñez irrumpió en el poder el 12 de noviembre, ya no más habían movilizaciones en su contra. Los sectores sociales estaban movilizados tanto en Cochabamba como en La Paz. Y ante esa arremetida, el gobierno decía, a través de Arturo Murillo, tenemos gases lacrimógenos para 6 meses, insinuando de que los movilizados podían estar manifestándose durante ese tiempo. Pero no, en la realidad se habían agotado los equipos antimotines y por eso es que la presidenta Yanine Áñez instruyó al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobierno a buscar comprar este material antidisturbios. Arturo Murillo movió los hilos y encontró el proveedor. Y además, otro de los casos por el que es investigado es también por la llegada, no hay que olvidar, de los gases lacrimógenos enviados por el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri. Sí. Que esto se develó tras encontrar una carta de agradecimiento del general Terceros de la Fuerza Aérea agradeciéndole al canciller vía embajador de Argentina en Bolivia por la donación, el préstamo de estos gases lacrimógenos. Eso que llegó en un avión Hércules, se tiene entendido. Llegó el 13 de noviembre, claro, al día siguiente. Las primeras horas. Sí. Es decir, y recordemos que Macri fue bastante, diríamos, estaba bastante animado a la asunción de Yanine Áñez en el poder, al igual que Bolsonaro en el Brasil. De hecho, participaron de manera muy activa en este proceso. Y bueno, después se encontró justamente toda esa cantidad de municiones que llegaron hasta nuestro país. Y bueno, la compra y esa anecdótica entrevista en la que Murillo decía, no se preocupen que tenemos gases para 6 meses después de haber comprado con sobreprecio. Claro que 6 meses para las Fuerzas Armadas y unos cuantos buenos meses o años para los que se embolsillaron el sobreprecio. En realidad, consiguió la provisión de este material antidisturbios de la empresa Cóndor. Esta es una empresa que fabrica en Brasil material antidisturbios, armamento, incluso balas y cartuchos, ¿no? Pagamos como Bolivia $5,6 millones por este lote de gases lacrimógenos. Pero en realidad el sobreprecio fue de $2,3 millones. Esto se ha descubierto con la participación del ministro de Defensa de entonces, Luis Fernando López. Ahora está prófugo, se ha acogido, ¿no? Está refugiado en Paraguay. Sí, ha pedido asilo a Paraguay, sí, ¿no? Y el exministro Arturo Murillo, pero Arturo Murillo mueve todos los hilos y logra conseguir ese material antidisturbios utilizado seguramente en todas las refriegas que hubo entre los policías militares y los movimientos sociales. Es ese dinero el que intentó llevar a Estados Unidos, por eso tiene 4 cómplices, ¿no? Berkham, no logro pronunciar su nombre, lo publicamos, Lichtenstein, algo así. Sí, entonces logra ingresar ese dinero en Estados Unidos, monto por monto, y ahí es que lo pillan y es detenido Arturo Murillo. Por esa misma causa en Bolivia ha sido sentenciado a 8 años, de prisión, y por el caso Gases Ecuador, a 5 años con 4 meses. Cierto, me olvidaba que Ecuador también envió, Lenín Moreno estaba de... Claro. ¿Qué vecindario el que teníamos, no? Totalmente diferente al de ahora, por lo menos los personajes y las corrientes políticas también,
Entonces, en ese escenario es que justamente Yanine Áñez se hizo del poder. Detrás, claramente, el hombre era Arturo Murillo. Y los hechos de corrupción se saben de estos, ¿no? ¿Qué habrá pasado en aduana? Que recordemos está bajo tuición del Ministerio de Gobierno. O en migración, donde también él puso a diríamos, alguien de mucha confianza que estuvo detenido, Marcel Ahora Rivas. Ahora dice ser demócrata, ¿no? Marcel Rivas. Sí, de hecho, el otro día apareció con una bandera del Partido Demócrata Cristiano, porque creo que aparentemente su padre es una fundadora o algo así. ¿Sí? Entonces, es impresionante cómo justamente vamos recordando esto que de repente uno se va olvidando, ¿no? ¿Cómo olvidar también un día antes de las elecciones del 2020 a Arturo Murillo en un gran desfile de tanquetas en San Francisco? Y claro, otra vez los micrófonos inoportunos que captaron cuando dice, estos son los que en Sencata actuaron, ¿no? Ah, sí, de vela. Sí, de vela. La noche del sábado. La noche del sábado, de vela, que estos efectivos fueron los que actuaron en Sencata. Ahora, hay declaraciones ya bien polémicas. Yo tengo una en particular. ¿Te acuerdas de la masacre de Sacaba, con el decreto firmado por Arturo Murillo, por Yanine Áñez, por varios ministros de entonces, que ha sido el que ha cubierto la actuación de los militares y policías? Decía el artículo 3 del 4078 que los efectivos que participaran de la intervención en los conflictos estarán exonerados de procesos y responsabilidades penales. ¿Qué decía Arturo Murillo después de la masacre de Sacaba? ¿Te acuerdas? La mayoría de los casos de muertos eran por la espalda, por la nuca, los disparos en la cabeza, en la nuca. Y Arturo Murillo decía, porque Michelle Bachelet reclamaba que por qué en Bolivia no se investigaban, ya son 9 meses, por qué no se investigaban los hechos de las masacres de Sacaba y Sencata. Y Arturo Murillo, una declaración en respuesta a la presidenta de Chile. Estaba en Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? En ese momento. Sí. Y Arturo Murillo le responde desde Bolivia, decía, yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado para que se dé la vueltita, para entrarte por la nuca. No conozco, es un enfrentamiento. Los tiros son en el pecho, en la cara, son de frente, decía, en tono burlesco. No, pues, cuando fueron ya sometidos los movilizados en el puente Guayani, escaparon hacia el cerro. ¿Conoces Sacaba y Sencata? Sí. Sacaba y Guayani. Escaparon hacia el cerro y los dispararon. Por eso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes consideró de que al escapar fueron disparados. Eso se llama ejecución sumaria. No les da oportunidad a las víctimas a defenderse, a darse la vuelta. En realidad no era un enfrentamiento. No era un enfrentamiento. Por eso es que los tipos dispararon contra la gente por la espalda. Por eso es que se sabe que murieron con disparos en la nuca la mayoría de las víctimas de Sacaba. Y 4 días después ocurrió lo mismo acá, ¿no? En Sencata. Es increíble cómo... Es una copia. Es una copia. Era el mismo operativo prácticamente y claro, la línea discursiva era la misma. Sí. En el caso de Sacaba se mataron entre ellos, sí, ¿no? Recordemos, es que desde el trópico de Cochabamba han llegado gente armada para matarlos. Sí. Eso era. Y claro, los medios de comunicación hacían eco, eran una caja de resonancia del régimen en ese entonces. Y el 19 de noviembre del 2019, cuando ocurrió lo de Sencata, querían hacer volar la planta. Sí. ¿No? Entonces, hemos salvado era el discurso, era la premisa. Y ahí yo debo lamentar un tanto la actuación de ciertos medios colegas y ciertos colegas también, que habían hecho especulaciones hasta científicas respecto de cómo una planta como la de Sencata volaría y afectaría 50 kilómetros a la redonda. O 5 kilómetros a la redonda. Habían especulaciones ese mismo día de periodistas connotados, entre comillas, hablando ante los micrófonos, escribiendo en sus cuentas de redes sociales o en su caso haciendo reportajes como un medio de comunicación de Cochabamba. Y la misma, aquí la hemos entrevistado, Carolina Rivera, la hija de Yanine Áñez, acá en La Razón Radio, dijo que con
esa voladura de la planta de Sencata iban a morir 2 millones de personas. No miento. 2 millones de personas. Imagínate, es más que la población del Alto actualmente. Pero se especulaba de esa manera y ese fue el argumento para la intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero las investigaciones posteriores han establecido de que no había ninguna intención de volar la planta. No había ni señales ni nada. Y cuando cayó el muro, el otro día Joaquín mostraba esas imágenes, cuando cayó, aquí está. ¿Qué dijo Página 7 respecto de la caída de este muro? Cae un muro a dinamitazos en Sencata. Fíjate la caída de este muro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dicen los movilizados y empujan con la mano este muro. Ahí están las dinamitas. Ahí están las dinamitas. Más bien hay, aquí... Lo decimos con sorna por si acaso. Sí, claro. Más bien hay imágenes. Más bien estamos en un momento en el que todo queda registrado. Claro que sí. Porque si no, la versión oficial que en ese entonces el gobierno hubiera instalado y siendo replicado por los medios, hubiera quedado. Como que sí también, Diego, como que sí, porque en el momento, en el fragor de la información que todavía era muy, muy confusa, se creyó pues de que volaron con dinamita el muro de la planta de Sencata. De veras, por eso es que un medio de comunicación titula así su edición en la web como también en la de papel. Volaron a dinamitazos el muro de Sencata. Pero fíjense, 1, 2, 3, a ese son estos movilizados, tumban el muro y también las investigaciones forenses posteriores, de acuerdo al GIEI, han establecido de que en los huequitos de las paredes no han encontrado pólvora ni restos de dinamita. Esto ha sido además el resultado de una investigación muy seria de Sí. expertos independientes e internacionales, por si no creemos en la justicia Sí. boliviana y en los fiscales bolivianos. Y es a partir de ahí que recién, diríamos, se restituyen ciertos hechos que ocurrieron, ¿no? Y los medios le dan la seriedad que amerita, aunque algunos se resisten todavía a tildar de masacres lo que ocurrió tanto en Sacaba como Sencata. Después del informe del GIEI podemos decir con total tranquilidad que sí hubo masacres, claro, ¿no? Porque que sí. ese informe así lo establece y no se dispararon entre ellos, no quisieron volar la planta a dinamitazos. Haciendo un parangón, Diego, si bien en Sacaba Arturo Murillo dijo que se dispararon entre sí, no conozco que una bala dé una vueltita, dijo, ¿no? En Sencata, el entonces ministro Luis Fernando López dijo que de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo cartucho. Eso dijo la noche del 19 de noviembre. Pero fíjense, el GIEI ha establecido de que todas las víctimas murieron con impactos de bala y algunas de armas oficiales, que en su momento negaron. Pero bueno, son hechos que también son investigados y lamentablemente, quizás muy a favor de Arturo Murillo, los sobrados, los procesos del caso Sencata y de Sacaba han quedado en la nada, han sido anulados. Anulados, entiendo, para Yanine Áñez se tendrá que, supongo, porque ella tendrá que ir a un juicio de privilegio para todos los demás. Para todos. Por eso salieron los militares que estaban detenidos en San Pedro. Ahora la pregunta es, ¿Se ¿qué restituirá? va a ocurrir? Claro. ¿Se volverá a abrir un caso? Seguramente, esa va a ¿Qué? ser la preocupación. Y aquí hemos hablado el otro día con Gloria Kisbert. Ella es hermana de una de las víctimas de Sencata, de Ronald Quispe. Ahí lo dispararon desde el helicóptero. Lo dispararon porque salvaba a un hombre que estaba malherido. Salvaba, llevaba en sus brazos y recibió el disparo desde un helicóptero. ¿Te imaginas, Diego, cómo en su momento este es el helicóptero desde donde disparaban en Sencata a los movilizados? Y en su momento se dijo que no, esos helicópteros simplemente estaban haciendo una inspección, pero bueno, hay un tipo sentado allí con un arma de fuego disparando contra los movilizados en Sencata. ¿En qué quedarán estos hechos? Esa era la preocupación. Y Gloria nos decía, vamos a tener que acudir a la CIDH. Y ayer hablando con Thomas Becker, nuestro amigo, él es activista de derechos humanos, abogado estadounidense de Gringolandia, como suele decir, ha dicho que
Creo que la vía más directa tendría que ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente enviará a sus personeros en las siguientes semanas, porque el hecho de haber anulado obrados de delitos de lesa humanidad ya debe ser preocupación internacional, y en eso tiene que asumir responsabilidad del Estado boliviano, ya sea este gobierno que termina o el siguiente que va a entrar. Porque además hay un informe que ha sido presentado por justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del GIEI, que debe tener un cumplimiento, y esto se le pide al Estado boliviano, no se le pide al gobierno de Luis Arce, no, se le pide al Estado boliviano, y es el Estado el que debe garantizar, uno, restituir, diríamos, de alguna manera a los familiares de las víctimas, ¿no? Hay también, diríamos, como antecedente que recién se hizo justicia de alguna manera para las víctimas de octubre del 2003 en tribunales internacionales contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Claro. Y acá tenemos un informe, ¿no?, que respalda, por supuesto, toda esta denuncia, el informe del GIEI, que se convierte de repente en el antecedente más importante para llevar, sí, más evidente, de la vulneración flagrante de derechos humanos, que además, recordemos, son delitos que no prescriben y no tienen un límite geográfico, sí, ¿no? De repente, lastimosamente en Bolivia no encontrarán justicia, todo lo indica, las víctimas de Sacaba y Sencata, pero sí en tribunales internacionales. Me temo que va a haber una reacción muy pronta de la comunidad internacional respecto de las decisiones que asumieron varios jueces la semana pasada en resoluciones express, lo hemos dicho así, express, de veras express. Así rápidamente han tomado la decisión de liberar de culpas a Luis Fernando Camacho, a Yanine Áñez y a Marco Pumari. Sabemos los antecedentes de estos protagonistas de la crisis postelectoral de 2019, independientemente de que ahora se diga que no es golpe, no fue masacre, pero sí los hechos los vinculan a hechos de delitos de lesa humanidad. Arturo Murillo. ¿Quién era Arturo Murillo? ¿Recuerdas vos? Tú que has vivido en Cochabamba, sí, lo has debido conocer como un empresario inicialmente, pero un tipo que ha tenido un poder político también. Sí, me acuerdo de Arturo Murillo. De repente una de las primeras fotos que recuerdo es el año 2011. Ya. En la crisis en enero del 2011, cuando llegaron campesinos hasta Cochabamba para pedir la renuncia del prefecto de entonces, Manfred Reyes Villa. Recordemos que Manfred había dicho en un acto: adelante Santa Cruz con su independencia. Estaba, diríamos, en ese momento toda la... No, corrijo, no era 2011, 2007. 2007. Entonces, Arturo Murillo, junto a otros, con bats de béisbol en el puente Antesana, muy cerca al estadio, esperando justamente a los campesinos, a los que, por supuesto, hubo 2 muertes. Sí. ¿No? Un campesino y un movilizado. Sí, exactamente, ¿no? El hijo de un secretario de la prefectura en ese entonces, justamente, o sí, muy vinculado a una familia, la familia Urresti. Entonces, yo recuerdo a Arturo Murillo con el bat de béisbol en enero del 2007. ¿No? Esperando golpear, ¿para qué más saldrían con bats? Y ahí estuvieron organizados varias personas, ¿no? Algunos empresarios que se organizaron para, comillas, defender la ciudad, ¿no? Estaba José María Leyes, que después fue alcalde. También después, procesado y sentenciado. Hoy prófugo. Caso Mochilas. Hoy prófugo también, ¿no? Tal vez la gorrita que usó alguna vez Arturo Murillo debería pasársela a él. Y bueno, después fue candidato a la alcaldía de Cochabamba era una agrupación ciudadana, y luego senador por Unidad Demócrata, ¿no? Porque en realidad venía del palo de Unidad Nacional. Samuel Doria Medina. Que después Samuel dijo, no, hace mucho Arturo Murillo se había despegado de Unidad Nacional. No, pues era de Unidad Nacional en la alianza con demócratas, por eso se llamaba la alianza UD entre Samuel Doria Medina y Rubén Costas. Y te imaginas un pequeño grupo
con representación minúscula en la Asamblea Legislativa, asumió el poder en 2019. Unidad Demócrata había conseguido, creo que, cerca 4% de la votación de las elecciones de 2014 y consiguientemente tenía esa representación mínima. Y como esa fuerza ha tenido su representación en Yanine Áñez como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y cuando conformó su gobierno, Yanine Áñez tenía pues a sus amigos, hay que decirlo, a sus colegas senadores. Casi todo el Senado porque no tenía una estructura, no tenía una estructura que, si bien después se alimentó con Unidad Nacional, se alimentó con Camacho, cuya representación estaba a cargo de Jerjes Justiniano Atalá. Sí. ¿No? Karen Longarich. Y Roxana Lizárraga, creo que eran las fichas de Camacho, eso así decían. Sí. Entonces conformó el gobierno y el hombre más poderoso, dígame ustedes, amigos oyentes, era pues Arturo Murillo. ¿Quién más? Bueno, ahí, mira, ya ahí él hablaba al oído. Ajá. ¿No? ¿Qué le diría? Bueno, ese es un misterio. Pero recordemos que Arturo Murillo también era colega, ¿no? Porque era senador con Yanine Áñez. Claro. ¿No? Pero ahí ya le hablaba al oído, miren, ya desde el principio, esto es cuando justamente... se proclama, va al palacio, le pone la banda presidencial, un militar, y sale al balcón del Palacio Quemado para mostrar la Biblia y mostrarse como la mujer más poderosa del país. Detrás de ella, un hombre poderoso como Arturo Murillo. Yo digo, te desafío a escudriñar entre el entorno de Yanine Áñez. ¿Quién más poderoso que Arturo Murillo? ¿Quién? Yo creo que no hubo. No hubo. Y cuando más o menos alguien levantaba la cabeza, se la cortaron. Si no, no se entiende de otra manera lo de Jerjes Justiniano. Sí, y había tenido problemas. Aquí en La Razón Radio dijo Jerjes Justiniano de que tenía muchos problemas con Arturo Murillo y con el entorno de Yanine Áñez. Jerjes Justiniano estaba participando de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica en representación de Luis Fernando Camacho, que para esas fechas, 10, 11, 12 de noviembre, Camacho tenía poder, pues, porque había movilizado a todo el país, comenzando en Santa Cruz, continuando acá, ¿no? Conjuntamente con Marco Antonio Pumari. Entonces, por eso es que Jerjes Justiniano, mire, pues como también es la inteligencia de Luis Fernando Camacho, no se mezcló ni con Jorge Quiroga, ni con Carlos Mesa, ni con Waldo Albarracín, ni con Juan Carlos Núñez de Jubileo, ni con Óscar Ortiz, que asistieron a la reunión extralegislativa. Lo hizo a través de su representante. Y como que en el libro que escribe Yanine Áñez, reconoce que para nombrar ministros tenía que consultar con Luis Fernando Camacho a través de Jerjes Justiniano. Claro, y ya seguramente cuando se acercaba el momento de lanzar la candidatura, por supuesto ya era muy incómodo porque tener a alguien de quien iba a ser tu adversario, porque toda la luna de miel duró, la primera tensión fuerte, sin lugar a dudas, fue la desvinculación de Jerjes Justiniano, aunque mantuvo a Karen Longarich, mantuvo todavía a Roxana Lizárraga, que después obviamente ya se fue del gobierno y por ende del país, pero en una primera instancia todavía había una luna de miel hasta que Yanine Áñez osó postularse a la presidencia, cuando el candidato, o aparentemente el acuerdo era que quien iba a ser el candidato era Luis Fernando Camacho. Sí. Y Camacho fue por su cuenta, Yanine por su cuenta, Mesa por su cuenta, y bueno, la historia ya la conocemos, los resultados de las elecciones. Bueno, Tuto también, que en una primera instancia era una especie de embajador, canciller 2.0, un embajador sí, para lavar la cara o algo así, y que después fue candidato, que también se bajó, pero así fueron, ¿no? Sí, entonces su candidato a la vicepresidencia era Samuel Doria Medina. En la campaña electoral para la primera vuelta, Samuel Doria Medina negó haber sido parte del gobierno de Yanine Áñez. ¿Y de dónde salió pues Arturo Murillo? De la alianza entre Samuel Doria Medina y Rubén Costas. Claro, pero él dice no, él mucho antes del 19 ya se había ido de Unidad Nacional. Pero fue su candidato a la vicepresidencia, Igual Jorge Quiroga negó haber tenido vínculos con Yanine Áñez en el gobierno de Yanine Áñez. ¿Y quién era pues el representante, el vocero internacional para la defensa del gobierno constitucional, entre comillas, de Yanine Áñez en el ámbito internacional? Fue pues
el mismo Jorge Quiroga. Y cierto, quien no puso ningún cuadro político en el gobierno fue Carlos Mesa. Carlos Mesa se mantuvo al margen, participó activamente de las reuniones de la Universidad Católica. Recordarán ustedes cuando Yanine Áñez asumió el poder, el señor Carlos Mesa dijo que fue una sucesión impecable. Acá el otro día yo cuestionaba, ¿cómo impecable? Si la sucesión, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, marca al presidente, al vicepresidente, al presidente de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados. Pare de contar. Sí. No al vicepresidente de ninguna de las cámaras. No, ellos pueden presidir la Cámara, pero no presidir la Cámara, perdón. Presidir una sesión. Una sesión. Que eso sí le correspondía. Sí. Presidir la sesión para elegir una nueva directiva de la Cámara de Senadores, que obviamente la fuerza mayoritaria tenía que ocupar la presidencia del Senado y de ahí, por ende, la presidencia de Bolivia. Pero bueno. Entonces, Carlos Mesa dijo sucesión impecable. Yo decía, comentaba aquí en La Razón Radio de que la sucesión impecable fue la de Carlos Mesa cuando renunció Gonzalo Sánchez de Lozada. Sucesión impecable fue la de Jorge Quiroga cuando renunció por cáncer terminal Hugo Banzer. Sucesión impecable fue la de Eduardo Rodríguez Belcé. Después de que renunciara, primero Gonzalo Sánchez Lozada, asumió Carlos Mesa y enseguida también él renunció. Debían asumir sus funciones Mario Cosío o en su caso Orlando Bacadíez. Carlos Mesa en su libro, escrito sobre su gobierno, dice que él había gestionado para que se bajaran de la sucesión Orlando Bacadíez y Mario Cosío. Que fueron en realidad, la gran problema. Piedra en el zapato del gobierno de Carlos Mesa fueron justamente Orlando Bacadíez y Mario Cosío. Entonces, allí apareció el señor Eduardo Rodríguez Belcé, que porque entonces existía esa figura. Presidente de la Cámara, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Antes la sucesión era así, con la Constitución de 1994 modificada, decía presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por eso el 2019, cuando ya se hablaba de la renuncia de Evo Morales, decían, entonces la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia puede llegar a ocupar. No, eso era con la anterior Constitución, con la actual no. La sucesión acaba en la presidencia de la Cámara de Diputados. Así es. No hay más. Acababa el 2019 en Víctor Borda, que fue el primero en renunciar. Primerísimo en renunciar, porque recuerdo muy bien que más o menos a la 1:30 de la mañana, en 1:30 de la tarde, tiene una entrevista con la red Unitel. Ahí recibe una llamada desde Potosí en la que le dicen los cívicos han tomado como rehén a su hermano y si quieren liberar a su hermano antes de que lo quemen, tiene que renunciar Víctor Borda. Víctor Borda, desesperado, obviamente, ante la situación de su hermano, renuncia. Fue el primero en renunciar. Y esto un poco desacredita aquellas versiones que señalaban de que Evo Morales había pedido a todos renunciar. Si renunció Víctor Borda antes que el mismo Evo Morales, la figura cambia. Totalmente. Además, hay algo que en esto de la sucesión impecable, y bien hacías el apunte, de ninguno se había leído la carta de renuncia, de ninguno se había recibido la carta de renuncia. Claro. Adriana Salvatierra renunció por teléfono, en un canal. Víctor Borda también. Evo Morales sí leyó una carta, un mensaje. Bueno, hasta que llega a la asamblea se puede creer que tarden cosas, pase tiempo. Pero en el caso, digamos, de Gonzalo Sánchez de Lozada, recuerdo aquella escena en la que estaban leyendo la carta de renuncia. El senador Urquidi lee la carta. Exacto, en la asamblea. Sí, bueno, en el Congreso de entonces. Y después ponen a consideración la renuncia, aprueban la renuncia, aceptan y enseguida convocan al vicepresidente. Y ahí Carlos Mesa da ahí le ponen la banda en el Congreso, en el primer poder del Estado, ¿se entiende? Da su primer mensaje y bueno, de ahí se cuenta la historia. Acá no ocurrió nada de eso, no vimos nada de eso. Y las cartas entraron después. Susana Rivero también, que era segunda vicepresidenta, era la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, renunció y aceptó. ¿Por qué no persistieron 1, 2, 3, 4, 5 convocatorias o 6 para asegurarse quórum y elegir o
ratificar a Yanine Áñez, o en su caso hacer de que por sucesión ingrese otra figura política en vez de Evo Morales. No fue así, lamentablemente. Ahora continúa la polarización de las versiones. ¿Fue golpe? No fue golpe. ¿Fue fraude? No fue fraude. Cuando nosotros sabemos exactamente qué ha ocurrido en 2019. Y por eso, precisamente, Arturo Murillo tiene que rendirle cuentas al país. Tiene 8 procesos, 2 de ellos con sentencia, golpe, o diré gases lacrimógenos con sobreprecio, gases de Ecuador, y tiene incluso hasta un juicio civil de una persona en particular a cuya hija, ¿te acuerdas la niña que había desaparecido? Y que la presentó como culpable. Como culpable, entonces. De un secuestro. La expuso ante los medios de comunicación. Totalmente. Ahí va la paradoja de hoy el aprendido es él. Y la señora obviamente después instauró un proceso y tiene otros procesos por corrupción, por ganancias ilícitas y así sucesivamente. 8 en total, lo vamos a describir seguramente en el transcurso de la jornada. Mientras tanto, esperamos qué es lo que va a ocurrir con Arturo Murillo. Tiene que ser trasladado después de las 11 a La Paz. Su llegada al Alto seguramente va a ser en la tarde. Inmediatamente va a ser derivado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que debe derivarlo de paso al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, en función ya de las investigaciones terminadas, va a requerir su detención, su encarcelamiento para cumplir su condena en la cárcel de San Pedro, decía ayer el ministro Ríos. Quizás ocupe la misma celda de Luis Fernando Camacho en Chonchocoro. Veremos. Puede ser paradójico, ¿no? Sería... Se supone que esa celda era para otro, como había dicho Luis Fernando Camacho. Camacho dijo que sí, que estaba destinada para otro personaje de la política. Así es. Que también tiene, por supuesto, algunos temas pendientes con la justicia. Veremos cómo avanza la justicia en las siguientes semanas y meses. Hay muchos temas que hablar, Diego. Gracias por tu tiempo. No, gracias por invitarme. Seguramente en otra ocasión vamos a seguir comentando desde el periodismo los hechos que han ocurrido antes y no hay que perder la memoria. No hay que perder la memoria y para eso creo que tenemos que estar permanentemente recurriendo a nuestra historia.